normas que buscan que regidos por la ley colombiana, que todo el mundo se beneficie de esas situaciones. Entonces ahí obviamente están las mingas que nacen de los procesos y de los resguardos indígenas, y todos buscan organizarse alrededor de esas mingas para generarle beneficios a toda la comunidad. Obviamente el que Es no correcto. trabaja, pues digamos que lo impulsan, y si no copia, pues se queda por fuera, y el que comete los errores, pues entra a la ley de indígena y cosas como esas. Pero me dejó a mí sorprendido el cómo expresaba ese orden que tienen, y comparado con nosotros, pues obviamente estamos supremamente lejos y nos creemos cosmopolitas y nos creemos también a veces más desarrollados. Es correcto, Jorge. Eso que usted dice es muy interesante, porque efectivamente la clave digamos, de las comunidades indígenas para sobrevivir al, digamos, como a esta violencia estructurada de toda la vida histórica, ha sido precisamente eso, un profundo sentimiento de comunidad, de hermandad, ¿sí? Donde todos los integrantes aportan, ¿sí? Para sobrevivir, ¿no? Y como usted dice, de eso tenemos que aprender. Lo que pasa es que a nosotros nos metieron en la cabeza eso, como que, ¿no? Que somos diferentes y que no sé qué, y a despreciar al indígena y a despreciar al que es diferente. Y eso es muy grave, ¿no? Eso es muy, muy triste. Entonces vamos a ver un poco de eso en esta siguiente parte de la historia del arte. Ya empecé a grabar. Y vamos a hablar precisamente de la época del barroco. ¿Sí? Como ustedes saben, en el Renacimiento, en el periodo del Renacimiento, es cuando es el descubrimiento de América. El descubrimiento que en realidad no estaba perdida, se lo encontraron de casualidad. Y es Cristóbal Colón quien logra llegar a América de una forma accidentada, no solamente porque casi no logras el proyecto de financiar el viaje, sino además porque tiene toda suerte de inconvenientes. Y Colón es, es un personaje muy importante en la historia porque en él se encarna el pensamiento medieval con el pensamiento renacentista. ¿Cómo es esto? Él era un hombre muy religioso, profundamente religioso, y en todo lo que va a describir y va a descubrir, ahí sí es cierto descubrir, va a haber señales divinas. Los europeos no tenían unos referentes claros más allá de Europa, que existía más allá de Europa. Y a eso me refiero con la naturaleza, por ejemplo, los animales que conocían. Solamente conocían los que estaban ahí. ¿Sí? Cuando ellos emprenden este viaje, que era un viaje con todos los riesgos, ¿por qué? Porque ellos pensaban que la Tierra era plana. ¿Sí? Entonces que llegaba un punto en el que usted llegaba a la esquina y ¡pum! Se iba, se caía. ¿Sí? Y que fuera de eso estaba plagada de monstruos. Entonces, emprender un viaje de esta naturaleza, eso era un riesgo gigantesco. Pero Colón, junto con otros, no solo él, pero otros personajes, como Copérnico, como Giordano Bruno, por ejemplo, como Galileo, ellos se habían distanciado un poco de esa idea y a punta de observación y de leer textos que venían de los árabes, que fueron traducidos, como lo veíamos antes, por los monjes en los monasterios. Entonces, a raíz de la imprenta, que es uno de los grandes descubrimientos, o sea, una de las grandes invenciones en la historia de la humanidad, la imprenta de Gutenberg, entonces se pueden empezar a editar libros y esos libros empiezan a circular, algunos de ellos censurados por la iglesia, otros de forma clandestina, pero empieza a circular. Y ellos se dan cuenta que la Tierra no puede ser así, no puede ser cuadrada. ¿Por qué? Una observación básica era ver cuando se alejaban los barcos, había un momento en el que sencillamente se perdían, el mástil se perdía. Entonces, la lógica decía, bueno, si fuera plano, pues veríamos siempre el barco, nunca lo perderíamos de vista. Y pues como gira, pues lo perdemos de vista. Entonces, cuando Colón convence a los reyes católicos de que lo dejen explorar más allá y que él tiene una ruta para llegar a la India, donde están las especias que costaban mucho y tenían gran valor, los reyes católicos que estaban inmersos en una guerra interior por una parte, consolidar su reinado, Castilla, como tal, la corona de Castilla y León, que era la más poderosa, se fue haciendo la más poderosa, pero además de eso expulsar a los árabes
y a los judíos. Por eso se llamaban los reyes católicos. Entonces, efectivamente, hacen esto en el año 1492, a la par que Colón llega acá de casualidad, pues expulsan a los judíos, a los sefardíes, y expulsan a los árabes, después de 8 siglos de estar en la península ibérica. Y esos judíos sefardíes, que eran españoles, es decir, habían nacido ahí, pero pues por su creencia religiosa, los expulsan, los echan. Resulta que ahora, si usted, por ejemplo, Mildred, o Jorge, o Mario, hay una lista como de unos 15.000 apellidos más o menos. Si usted, alguno de sus apellidos está en esa lista, es porque sus apellidos pueden ser judíos, ¿sí? De origen judío o sefardí. Y si es así, entonces, como una forma de reparación por ese daño inmenso que hicieron en ese momento, usted puede pedir la ciudadanía portuguesa o la ciudadanía española, por ejemplo, le voto ese dato. Entonces, esta es una época en la que sucede esto. Cuando Colón llega a América, él, como nunca había visto una naturaleza como la de América o los indígenas, a él le parecía, a él asoció a los indígenas con Adán y Eva, ¿sí? Y la naturaleza dijo, no, pues esto es el paraíso. Entonces, para él, haber llegado a América era llegar al paraíso. Claro, él no llegó a América como tal, llegó a lo que hoy es República Dominicana y Haití, ¿sí? Y Colón fue un tipo que digamos que era un humanista ante todo, ¿sí? Porque era un hombre que tenía, como les digo, era muy católico, era muy religioso, pero era un hombre que también apreciaba y valoraba la ciencia, o si no, nunca se hubiera embarcado en semejante travesía. Entonces, él va a tener una postura con los indígenas de, de cariño de alguna manera, ¿no? Los va a ver como estos personajes inocentes, puros, porque andaban desnudos y desnudas, ¿cierto? Y lo que él, cuando, claro, él llega a un sitio donde, digamos, no había unas comunidades indígenas tan desarrolladas, no unas civilizaciones tan desarrolladas como sí lo había ya en México, en toda esa parte de Centroamérica, el norte de Centroamérica, lo que hoy es Guatemala, El Salvador, Honduras, México y todo lo que sería hoy Perú, por ejemplo, donde estaban los incas, que eran tremendas, tremendas civilizaciones indígenas. Él solamente tiene un pequeño atisbo de eso y no logra controlar a sus hombres. O sea, los hombres que venían con él eran hombres de guerra. Muchos de ellos habían pagado, habían cometido delitos y estaban pagando su condena. Básicamente les ofrecían irse a América, ¿no? Con esta travesía muy arriesgada, o pagar cárcel. Y pues obviamente todos dijeron, no, pues nos vamos para allá, ¿no? Entonces, claro, lo que llegó de aquí de España no era lo mejor de lo mejor, ni mucho menos. Era bastante gente mala, realmente mala, que ven a los pobres indígenas, pues llegan a masacrarlos, ¿sí? Y esto va a continuar de forma sistemática durante mucho, mucho tiempo, hasta que hay un padre, que es el padre de las casas, y de las casas va a escribir una crónica. De las casas fue soldado y vino a América como soldado, pero se va a volver religioso, y él va a hacer una crónica se llama La historia de las Indias. Y en esa historia, él llama la atención al rey, porque, o sea, todos estos documentos que se escriben en este periodo, estas crónicas, tienen la función de informarle al rey de lo que está pasando. Y entonces él informa al rey de lo que está pasando, de los abusos que se están cometiendo, y es una crónica muy importante porque él defiende los derechos de los indígenas de alguna manera, porque la discusión era esta: ¿tienen o no tienen alma? Ahí es usted, la discusión. Entonces, como no tenían alma y para ellos eran como equivalentes a unos perros o a unos gatos, pues los mataban así porque sí. Entonces, ya empecemos a dimensionar lo que eso significaba, ¿sí? De entradita, ¿no? Entonces, es una violencia sistemática la que vamos a encontrar acá. Pero por otro lado, como les decía antes, en el barroco, en el Renacimiento, es el auge de la religión católica, pero surgen el protestantismo, ¿sí? Entonces el protestantismo va a criticar, va a cuestionar al Vaticano, fundamentalmente al papado como tal, y va a abogar por un regreso a como la mentalidad o al primer cristianismo.
¿Cuál era el primer cristianismo? Era un cristianismo alejado de las riquezas, de la ostentación, ¿sí? Y ellos van a abogar por eso. Entonces va a haber un cisma, eso quiere decir un quiebre, ¿sí? Y empieza a haber muchos conflictos, va a haber guerras, va a haber guerra con, por ejemplo, entre Holanda y España, entre España y Francia, entre Inglaterra y Francia, ¿sí? Y el mundo, Europa, el mundo en ese momento se va a dividir en este conflicto. ¿Mm? Y en ese contexto que surge una cosa que se llama el barroco. ¿Y qué es el barroco? El barroco como tal, la definición de barroco es, el barroco es una perla deforme, ¿sí? Es una perla que no es perfecta. Y eso lo que quiere decir es que empieza una competencia para ver. ¿Se acuerda que yo les decía la vez pasada que estas grandes catedrales del gótico, ¿no? Querían, que hacen que usted se siente chiquito y minúsculo. Entonces empiezan a competir, ¿sí? Por la religión, pero también por estas grandes obras. Entonces el barroco, les voy a mostrar, voy a compartir acá. El barroco la, es lo sublime, lo grande, pero también es complicado, ¿sí? Aquí está. Les voy a mostrar. Sobre todo, se desarrolla en arquitectura. Si ven esto, si ven la pantalla, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto que está acá, ¿sí? Esta imagen, vamos a ver si la puedo ampliar, es en este periodo donde se construye, por ejemplo, el Vaticano, ¿sí? San Pedro en el Vaticano. Y, no me abrió la que yo quería, perdón. San Pedro en el Vaticano, que es una cosa impresionante, ¿sí? Es una cosa impresionante. Pero es que no me deja ver esto tan bonito. Yo quería que se abriera. Y entonces son estos grandes altares con muchísima decoración, ¿sí? Vamos a buscarlo directamente. Entonces, esto es San Pedro. San Pedro del Vaticano. Y si uno va a San Pedro, es una cosa impresionante. Usted efectivamente se siente diminuto. Sí, aquí está. Este es el Vaticano. Bueno, el Vaticano no, San Pedro, la Basílica de San Pedro, se construye precisamente en la época del barroco. Ahora, nosotros también aquí en América tuvimos nuestro barroco, pero se llama el barroco de Indias. ¿Sí? Y el barroco de Indias es exactamente, tiene la misma intención. Bueno, aquí está la página del museo, de la basílica, pero no me salen las imágenes, que es lo que a mí me interesaba. Son muy chiquitas. Y ahí entonces, sobre todo el barroco se desarrolla en Roma, y ahí vamos a encontrar una cosa que es el arte de Capilla Sixtina. Bueno, ahí lo ven un poquito mejor tal vez. Sí, como ven, hay mucho oro, ¿cierto? Está lleno de arabescos y de figuras, es un poco sobrecargado. El barroco es la intención, que sea exagerado. Porque también quería decir de fondo, mire lo poderosos que somos. ¿Sí? Y acá es muy sencillo el barroco, porque si ustedes van, por ejemplo, en Nariño, ¿sí? Pasto, debe haber las iglesias más antiguas, son del barroco, conocido como el barroco de Indias. En Cartagena también lo vemos, acá la Basílica de Santa Fe de Bogotá, ¿sí? Es una obra del barroco. Y casi que cada iglesia, los pueblos más antiguos de Colombia, hace referencia a ese periodo de tiempo. Pero ahora veamos qué estaba pasando en el mundo, porque eso solamente aquí en África. En África, esto era lo que estaban haciendo en África en ese momento. Como ven, son figuras talladas en madera, porque nosotros con África tenemos muchos puntos de encuentro. De muchas maneras somos hermanos. Y nos hermana no solamente la esclavitud, ¿sí? Porque de allá venían los afrodescendientes, ¿cierto? Que eran secuestrados básicamente por los españoles y por los franceses, bueno, y por todos los europeos. Llegaban, los secuestraban, los embutían literalmente,
en un barco y los mandaban para América, ¿sí? Para América del Norte y América del Sur. Eso empieza a darse hacia 1616. ¿Sí? En 1616 llega el primer cargamento de esclavos a Norteamérica. Y aquí más o menos por la misma época. ¿Sí? ¿Por qué tanto tiempo desde el descubrimiento de América? Básicamente porque a ese momento ya los españoles habían acabado con las poblaciones indígenas o por lo menos se las habían diezmado notablemente, porque lo que necesitaban era trabajo físico, ¿sí? Para extraer todo el oro que necesitaban. Entonces se necesitaba muchísimo oro y muchísima fuerza y muchísimo trabajo físico y los indígenas no estaban acostumbrados a eso. Sí, ellos eran básicamente agricultores, para ellos el oro como tal no tenía ningún valor, ¿sí? Más allá de lo sagrado y lo ritualístico. Entonces esto lo vamos a ver en África. Como ven, fíjense ustedes, vamos a tener Biblias, ¿cierto? Vamos a tener retablos cristianos, ¿sí? Pero también vamos a tener escultura propiamente africana de las tribus de África, donde se representaban a quienes, se representaban a sus líderes políticos, a sus deidades, ¿sí? Aquí vemos muchos ejemplos de ello, orfebrería, ¿sí? Vitrales, tapetes, esto es África. Y miren acá, los santos, ¿cierto? Santos, deidades africanas, ¿sí? Todo esto nos da indicios, ¿sí? De lo que pasaba, ¿no? ¿A qué se le rendió homenaje? A la mujer, ¿cierto? Pero también al trabajo de la agricultura, ¿sí? Básicamente eso, tocados ceremoniales. Esto es lo que pasaba en África. ¿Qué pasaba aquí en América? Por ejemplo, en América Central, ¿sí? Básicamente tenemos imágenes religiosas, ¿sí? Y artefactos, cosas que se utilizaban en la cotidianidad, ¿no? Aquí cálices, por ejemplo. Entonces, trabajaba mucho la madera, ¿sí? Porque el oro lo sacaban, no hay muchas cosas en oro, ¿sí? El oro básicamente lo sacaba esto en Centroamérica. En Sudamérica, vasijas indígenas, ¿sí? Esto era lo poco que les dejaban hacer a los indígenas. Todo tiene una connotación utilitaria, ¿sí? Y aquí están, por ejemplo, las custodias, crucifixiones, ¿sí? Retratos de la Virgen y demás. ¿Sí? Hay muchas ciudades, ciudades coloniales, como por ejemplo Pasto, como por ejemplo Cali, Bogotá, por supuesto, Santa Marta, que fue la primera ciudad en ser fundada en Colombia, en lo que es el territorio. Bueno, en realidad la primera ciudad fue Santa María del Darién, que queda en lo que sería hoy cerca del Golfo, cerca de Panamá, ¿sí? Pero esa ciudad fue destruida por los indígenas, ¿no? Una colonia que fue arrasada por los indígenas. Entonces, esto es un poco lo que estaba pasando en América. Como entonces, tenemos en África, en Sudamérica, más o menos ciertas cosas parecidas. Vamos a ver qué pasaba, por ejemplo, en Asia. Acá no tenemos tantas, digamos, tantas imágenes religiosas. Hay, pero sobre todo, por ejemplo, estos que sería Persia y eso, son los tapetes, ¿sí? Fíjense las espadas. Esto es África, Asia occidental, o sea, más cerquita, lo que sería hoy Palestina, Irán, Irak, toda esa zona. Esto es Asia oriental, ¿sí? Entonces, China, Japón, esto es Japón, por ejemplo. Está acá es Japón, esto es Japón, que es un arte muy delicado, muy sutil, lleno de poesía, muy refinado. Este no es un arte utilitarista, necesariamente. Esto sí tiene unas, digamos, es de decoración. Sí, aquí está Buda, por ejemplo. Este es otro de Buda. Ellos trabajaban el jade, que era muy precioso, ¿sí? Muy delicado. Porque para Oriente Lejano, el arte es una parte de la meditación. Sí, es una parte, está muy ligado. Casi todas las actividades de la cotidianidad están ligadas a la práctica del budismo.
¿sí? El budismo es una religión que se centra en el aquí y el ahora, ¿sí? Es una religión que no tiene grandes altares, grandes construcciones, porque se hace en la individualidad de cada ser humano, cada uno. Entonces, fíjense ustedes la diferencia con lo que veíamos en Europa y con lo que veíamos en América y en África. Aquí no hay ninguna referencia al cristianismo porque el cristianismo no llega aún acá, va a llegar mucho después, tardíamente. Nubia, yo Nubia, por favor me ponen llenar el formato de asistencia. ¿Mildred tiene alguna pregunta? No, solo se le prendió el micrófono a Mildred. Bueno, entonces, como ven, esto es lo que estaba pasando en este periodo que vamos a llamar, que se llama el barroco. Sí, en general, se llama el barroco de... Y aquí el barroco de... Entonces, si nosotros vamos para México, México fue un gran exponente del barroco de Indias. ¿Por qué? Vamos a ver si nos carga Google Earth. ¿Por qué? Porque en México, México fue muy poderoso. No solamente porque es uno de los países más grandes de América, ¿sí? Sino porque tenían una cosa que les llamaba muchísimo la atención a los españoles, que siempre estaban buscando la riqueza, ¿no? Y era ellos la plata. Entonces México fue muy poderoso. Cuando llega Cortés a México en el siglo XVI, 1500 y pico, encuentra una civilización sumamente desarrollada, que era la civilización de los aztecas. Y era su capital, Tenochtitlán, era tan grande como París, como Madrid. Y era sumamente imponente, impresionante. Hay una crónica muy bonita de Bernal del Castillo. Bernal del Castillo fue un soldado que estuvo en la expedición de Cortés, y él básicamente se va a encargar de contar todos los detalles de esa conquista. Es un libro, son 2 tomos de la crónica, pero es fascinante porque, como les decía, ellos no tenían unos referentes remotamente similares a lo que estaban viendo. Entonces, lo más cercano eran los libros de caballería. No sé si ustedes han escuchado el Quijote, seguramente. Bueno, estos libros de caballería que narraban las peripecias de caballeros andantes eran plagados de imaginación, habían dragones, y habían magos, y en fin, y describían palacios. Entonces, cuando ellos llegan a México, al Valle de México y a Tenochtitlán, y entran, y empiezan a ver estas construcciones y estos grandes palacios y las pirámides, y era una ciudad imponente, impresionante, colorida. Entonces ellos no tienen otra forma de escribirlo que apelando a esos referentes. Entonces es muy interesante leer esas crónicas porque uno se da cuenta de lo poderosas que eran estas civilizaciones, igual que los incas. Pero los españoles tuvieron mucha fortuna porque llegan en momentos precisos de la historia. En el caso del Perú, cuando ellos llegan, el imperio incaico estaba dividido, estaba en una guerra civil. Entonces ellos aprovechan eso y logran la conquista relativamente fácil. En México tuvieron un poco más de inconvenientes. Cortés no la tuvo tan fácil, pero igual sucumbieron porque pues ellos tenían armas de fuego, ¿no? Y los indígenas pues no han llegado allá. Entonces vamos a ver, y aquí cargo, ¿sí están viendo Google Earth? Bueno, espero que sí. Sí, ya, profe. Y vamos a ir muy bien, gracias, al Zócalo en Ciudad de México. Vamos a ver si nos lleva al Zócalo en Ciudad de México. No, no quiero el Zócalo, quería Zócalo. A ver si nos lleva aquí, vamos. A ver. Ciudad de México. Aquí. También se llama Plaza de la Constitución. Y ahí, en ese nombre nomás nos deja ver lo que quiere decir. Es que una de las cosas que hacen estos simpaticísimos españoles y europeos es que básicamente destruyen todo, ¿sí? Destruyen todos los referentes de Tenochtitlán, los templos indígenas, todo lo destruyen porque quieren realmente acabar con todo,
Sí, esa es la meta, finalmente, acabar con todo. Entonces, quieren no solamente, quieren destruirlos, quieren eliminarlos. Vamos a ver si nos muestran. Aquí no puede llegar hasta la calle. Bueno, entonces este es el Zócalo. El Zócalo es una cosa inmensamente grande. Es una vaina, es como 3 veces la Plaza de Bolívar. Es gigantesco. Ahí caben como 60.000 personas, 80.000 personas, una cosa impresionante. Y entonces aquí cuando uno llega al Zócalo se encuentra con varias cosas. Primero, este es el Palacio Presidencial. Y acá está la catedral. ¿Sí? Y la catedral es un ejemplo perfecto del barroco de Indias. Porque como les decía, como México era tan poderoso, entonces va a tener una super catedral. ¿Sí? Pero como esta ciudad estaba encima de un lago, que es el lago de Texcoco, entonces esto se está hundiendo. Ciudad de México se está hundiendo paulatinamente. Lentamente. Se está hundiendo. Entonces, acá, bueno, en esta foto, que yo no sé de cuándo es, pero es una foto, me imagino que reciente. Pero cuando yo estuve hace varios años ya, esto estaba lleno de andamios por todas partes. Porque, ay, no me deja entrar, no me deja entrar. Eso estaba lleno de andamios porque se estaba cayendo. Entonces llevaban como, que en ese momento llevaban un poco de años tratando de evitar que se hundiera y por eso tenían andamios por dentro para evitar que colapsara. Ahora sí parece que me va a dejar. Eso. Vamos a ver si nos... Muy bien. Esta es la catedral por fuera. Como ven, es imponente. Ah, mira, aquí hay unos andamios. Como ven, es imponente. Y da cuenta de ese poderío precisamente de México y de su importancia en el contexto del barroco. Y en general, México siempre ha sido uno de los países de América más importantes. Y su influencia, pues, es notable, ¿no? Dígame que a colombianos les gustan las rancheras, a ver, por ejemplo. Entonces, este es un ejemplo del barroco de Indias. Pero en México uno encuentra iglesias, no igual de grandotas, pero sí iglesias por todas partes. Cada 2 cuadras hay una iglesia. ¿Sí? Esta foto, quién sabe cuándo saqué de un evento. ¿Sí? Y si uno va acá, aquí hay otra iglesia aquí en la esquinita, y aquí hay otra aquí en la esquinita. ¿Sí? Pero este es un ejemplo de lo que les quería mostrar del barroco de Indias. Utilizaban sobre todo la madera, la talla en madera, utilizaban la plata, utilizaban oro, pero para revestir más, como decorado, como parte del decorado. Bueno, entonces esto es un poco lo que sucedía en América. Y como ven, como en el mundo, ¿no? Un poco de diferentes manifestaciones artísticas. ¿Por qué es importante? Porque nos da un referente de lo que pasaba en ese momento. Los españoles no permitieron, no tenían relaciones ni con los ingleses, ni con los franceses, ni con ninguno de esos países, eran sus enemigos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Cuando llega la independencia, más adelante, ¿no? Más adelante, esos países van a apoyar la independencia. Los franceses, los ingleses, aquí en América, en Sudamérica, van a apoyar precisamente la independencia para poder quitarle terreno, ¿sí?, a los españoles, que eran sus enemigos. Entonces, la guerra era no solamente por el territorio, no solamente era una guerra comercial, sino también a raíz del protestantismo una guerra religiosa. Y esa guerra religiosa, como les decía antes, se va a manifestar a nivel arquitectónico sobre todo, pero también en las obras de arte de este periodo, donde se quiere sublimar, por ejemplo, el amor a Dios, ¿sí?, la importancia de Dios. Esto a la par que evangelizaban América. Entonces, América va a estar en dominio español por muchísimos siglos, desde el siglo XV, ¿sí?, final del siglo XV, 1492, hasta el siglo XIX, ¿sí?, es decir, 4 siglos de dominio español. En esos 4 siglos de dominio español, ¿qué hubo? La imposición de un lenguaje, de una lengua, ¿cierto?, el español.
la imposición de una religión, la religión católica como tal, pero también la imposición de una mentalidad, de una forma de ver el mundo, ¿sí? Y esa forma de ver el mundo llega hasta nosotros, ¿sí? Por eso es tan importante el estudio de la historia, para entender los orígenes de todas estas dinámicas que estamos viviendo hoy en día. Entonces, la exclusión, ¿sí? El racismo, viene de la colonia, ¿sí? Es que la idea de los negros, eso es un invento de los europeos. O sea, usted vive en África, usted no se considera negro. Es así, punto. Así como nosotros, ¿cierto? Entonces ellos son los que imponen eso, el lenguaje impone cosas. ¿Sí? El trato a las mujeres también, el trato a los indígenas también, son inferiores, son feos, son vagos, son ociosos. Todo eso tiene un interés de fondo, ¿sí? Desprestigiar al otro, quitarle poder, que no exista, invisibilizarlo. Si usted no existe, usted no puede pelear por sus derechos, ¿sí? Usted no vale nada, ¿no? Entonces es muy cruel lo que hay detrás de ese discurso, ¿cierto? De exclusión, hacernos, nos divide, ¿cierto? Nos dividen ustedes y nosotros. Y esa división sigue aún, ¿no? Los del norte con los del sur, los del oriente, los del occidente, eh, ¿no? Los negros de los blancos. ¿No? Y eso hace mucho daño. Señor Jorge. Gracias, profe. Pues quería hacer un comentario a partir de que usted me trae a memoria un conversatorio en el que participé hace unos años en la Universidad de San Buenaventura aquí en Cali, Ajá, respecto justamente de este tema cultural a partir del Bicentenario sí. y los 500, no recuerdo si eran los 500 años de conquista. Entonces, nos hablaban al respecto de la cultura colombiana, cómo está de fragmentada o de diferenciada, y que a partir de allí inclusive se notan eh, la competencia que existe por regiones. Un Ujú, ejemplo es el tema de la colonia paisa, y es que dice la historia o cuentan los historiadores que la cultura paisa nació de el asentamiento de esos sefardíes en la zona de donde usted nos decía ahorita, ¿cómo se llamaba la ciudad? de Santa María del Darién. Santa María del Darién, que allí nació la cultura paisa porque los judíos que se asentaron allí, estos sefardíes, pues tenían digamos, unos hábitos, por ejemplo, como aquí no había trigo para hacer el pan sin levadura, empezaron a utilizar el maíz, ¿sí? Entonces, a partir de allí nació la arepa. Ah, ok. Por ejemplo, las casas, las construcciones que estamos acostumbrados a ver en el eje cafetero y en Antioquia, en las zonas cafeteras, que tienen un zaguán como una zona afuera en donde usted llega y descansa. Estas Sí. personas utilizaban ese espacio para dejar allí su calzado y generalmente en esos espacios hay un lavamanos, ¿sí? Ajá. Ese lavamanos lo utilizaban o lo utilizan inclusive los judíos para lavarse las manos antes de entrar a la casa. Es Y correcto. y la distribución de la casa pues es muy parecida en ese entonces a lo que son las casas judías. Entonces nace de allí y pues en la parte cultural pues también por eso dicen supuestamente que esta región es muy adelantada en la parte económica justamente por esa cultura que se quedó genéticamente en este pueblo. Y de hecho rasgos físicos de los antioqueños y del pueblo del eje cafetero, pues son de este grupo étnico, ¿no? Que por lo menos la nariz aguileña, los rasgos en el rostro, los tonos muy claros en la piel, pues nacen de allí. Eso es, digamos, lo que pude yo recordar ahorita que usted estaba conversando del tema con respecto de nuestra cultura. Y pues obviamente, si nos ponemos a mirar a eso y a investigar un poquito más, pues qué nos habrá tocado el resto de regiones, quiénes serían los que se quedaron asentados y que por eso fue que empezaron a nacer eso que usted comentaba ahorita, de que empezamos a señalar regiones con respecto a cada cultura. Sí. Pues, por ejemplo, acá en Santander hubo muchos alemanes en un momento determinado y holandeses también, por ejemplo. En la costa llegaron muchos libaneses. Eh, y sí, de diferentes regiones llegaron exploradores, ¿no? Gente buscando mejor fortuna, judíos, por supuesto, claro, expulsados de España.
y se fueron mezclando poco a poco, ¿no? Esto se da después de, como de la independencia, más o menos, o sea, en la independencia, porque antes América estaba básicamente muy cerrada, ¿no? Entonces no era tan fácil llegar acá. Pero sí, exacto, entonces se empieza a generar como estas dinámicas eh, que van moldeando poco a poco la cultura, ¿no? Así como usted lo acaba de explicar muy bien en el caso de Antioquia y de esa región, así sucedió en otras partes. Ahora, también hubo regiones que en la colonia tuvieron, digamos que un auge importante a nivel económico, a nivel de, como, por ejemplo, los Santanderes, ¿sí? Por la producción del tabaco, ¿sí? Fueron muy importantes. Y otras que no tanto. Sí. Por ejemplo, el caso de la costa fue importante por el acceso al mar, ¿no? Porque eran puertos como Cartagena, como Santa Marta. Barranquilla es muy posterior. Entonces fueron importantes por eso, pero en la dinámica colonial siempre había como momentos de auge y momentos de decadencia. Si Cartagena tuvo un momento de mucho auge, pero después tuvo un momento de decadencia, fue reemplazado por otros puertos más importantes, digamos que tuvieron mayor importancia. Cuando llega la independencia, lo que pasa es que todo ese sistema empieza a caerse, ¿sí? Y entonces regiones que habían tenido muchísima importancia en la colonia, como Santander, por ejemplo, tras la independencia quedan arruinadas. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el caso de Nariño, Nariño se opuso férreamente, Nariño nunca tuvo interés en independizarse, ¿sí? Y siempre se declararon, en esa época de la independencia, se declararon pro-españoles, ¿sí? Y eran de la corona, digamos, ellos defendían la corona. Y hay un episodio famoso en que llegó Bolívar, y básicamente eso fue como, no me acuerdo si fue un 25 de diciembre o un 1 de enero, y entró a la ciudad sorpresivamente y la arrasó, ¿sí? O sea, es decir, cometió toda suerte de abusos con la población. Entonces en Nariño, Mario seguramente sabe esto muy bien, no quieren a Bolívar. Sí o no, Mario, pero si Mario me está escuchando, pero no quieren para nada a Bolívar, por ejemplo. Así que bueno, es decir, todo esto pasa en diferentes regiones del país, pasan estas dinámicas que usted acaba de escribir. Entonces lo que tenemos nosotros es un país que tiene una gran diversidad cultural porque son como capas, ¿no? Una sobre otra, y hay mestizaje a todo nivel. Entonces, por eso la colonia es tan importante a todo nivel, porque planta las bases de lo que va a ser la cultura, pero también la política, también esas divisiones que hablábamos al comienzo, que todavía nos marcan tan profundamente. Ahí está como la raíz de nuestros problemas, porque desafortunadamente todavía tenemos un pensamiento muy colonial, ¿sí? De esas estructuras tan rígidas, y el mundo no es rígido, ¿no? Las sociedades no son rígidas. Entonces, por eso también hay esos choques, ¿sí? Que son telúricos, ¿no? Que sacuden toda la sociedad y que como llevan tanto tiempo callados, ¿sí? Y hay otros factores, por supuesto, pero esos son choques telúricos que están ahí, ¿sí? Que están ahí y que a veces derivan en transformaciones, y las transformaciones son difíciles. Eso es duro. O sea, y es posible que estemos en ese momento, ahora, ¿sí? Momento de transformaciones. ¿Por qué? Porque en América, no solo Colombia, en América, esto es un problema que ha estado desde hace mucho tiempo. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, había un historiador inglés, Hoboshan, él ya murió, y él escribió un libro. Bueno, él escribió como muchos artículos sobre el tema de Latinoamérica. Él estuvo varias veces aquí en Latinoamérica, estuvo aquí en Colombia, estuvo en Brasil, y él siempre decía, esto en cualquier momento va a haber una revolución, porque todas las condiciones están dadas. Hay pobreza, hay inequidad, hay exclusión, hay racismo, como todos los componentes están ahí para que haya una revolución. Y se murió y nunca pasó. O sea, pasó lo de Cuba, por ejemplo, por supuesto, pasó lo de México. México tuvo su revolución, la Revolución Mexicana, eh, pero ya, ¿sí? Ningún otro país tuvo revoluciones a ese nivel, pues. Y él siempre decía, o sea, yo he leído varios artículos de siempre, están a punto, o sea, están a un pelo, pero nunca pasó, por ejemplo.
Entonces, esto que estamos viendo ahora, esto no es nuevo, esto no es por la reforma tributaria, no, esto, lo que eso pasó fue el detonante, ¿sí? El detonante fue ese, el florero de Llorente, ¿cierto? Que es el detonante de la revolución de América, pues del país, ¿no? En ese momento la independencia, ¿sí? Entonces, claro, lo que estamos viendo ahora es eso, ¿sí? Que esto va a tener unas repercusiones en la historia, va a tener un impacto en la historia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues hay muchos escenarios abiertos, pero es un momento complicado, pero tenemos que entenderlo. O sea, tenemos que ir más allá de los titulares de prensa, más allá de lo que nos dice el gobierno, más allá, no, tenemos que entender esas razones históricas que están pujando y pujando y pujando y que ha hecho que estos muchachos, la mayoría muy jóvenes, pero también hay personas, bueno, ustedes han visto, ¿no? Mayores y eso, que están en las calles diciendo, oigan, nosotros existimos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos en estos momentos y vamos a ver qué pasa. Sí, eso es parte de la historia, ¿no? La historia nos enseña esto, que esto no es nuevo. O sea, si no hubiera habido una revolución de independencia, pues todavía tendríamos de rey al rey español en estos momentos, ¿cierto? Y si no hubiera habido una revolución francesa, pues todavía estuviéramos en el sistema monárquico, no tendríamos instituciones, ni tampoco tendríamos derechos como ciudadanos, no existiríamos, seríamos súbditos. Entonces estamos en un momento muy complicado, donde es normal tener miedo, incertidumbre y lo demás, pero así es la historia. Todos ustedes, todos somos en estos momentos testigos de la historia. Bueno, los dejo porque ya se nos pasó el tiempo. Mildred, usted, yo no soy de Santander, no, yo soy de aquí de Bogotá, pero mis antepasados sí eran santanderianos por lo de mi mamá, eran del norte de Santander, concretamente de Pamplona. Eran